Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10, Lucas 15. Dos parábolas muy conocidas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este capítulo, hermanos, contiene 3 parábolas estrechamente relacionadas. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Las 3 tienen un tema central, a saber, el amor anhelante del Padre por los perdidos. Ese es el tema sobre el cual se pone el énfasis en estas 3 parábolas. El pastor busca la oveja perdida. La mujer busca cuidadosamente hasta que ha encontrado la moneda perdida. El corazón del padre está afligido por su hijo perdido. Cuando lo ve, lo recibe de nuevo en su corazón y en su hogar. Y no necesitamos investigar diligentemente para encontrar el pensamiento principal único de estas parábolas. Está allí para que todos lo vean. Miren el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 24. Dice: y comenzaron a regocijarse. O el versículo 32. Le dice el padre a su hijo mayor: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. El gozo de haber encontrado lo perdido. El gozo y regocijo de un padre al recibir vivo a un hijo que estaba muerto. Surge la pregunta entonces: ¿por qué relató Jesús las parábolas en este orden? Oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido. Se ha sugerido que la secuencia es una de proporción de lo menor a lo mayor, como sigue. Primera parábola: se pierde una oveja de 100. Segunda parábola: se pierde una de 10 monedas. Y tercera parábola: se pierde uno de los 2 hijos. Aunque si profundizamos en la tercera parábola podemos ver que el hijo mayor, aunque no abandonó el hogar, estaba igualmente perdido que el hijo menor. Lo importante no es tanto el porqué de este orden, sino el por qué el Señor citó estas 3 parábolas, que hoy solamente veremos las 2 primeras. La respuesta la tenemos en los primeros versículos del capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esa es la respuesta, el por qué el Señor citó estas parábolas. Esto produjo en los fariseos y escribas una reacción de malestar. El que se acercaban estos hombres, publicanos y pecadores, a Cristo, esto no les gustó a los fariseos y a los escribas. Es motivo de gran gozo para nosotros el que Jesús reciba pecadores. Él nos recibió cuando nosotros fuimos a Él. Siendo pecadores como somos, Él nos recibió y nos sigue recibiendo a día de hoy. Pero para los fariseos y los escribas, esto no es motivo de alegría, no es motivo de gozo, sino todo lo contrario. Ellos murmuraron al ver que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Según entendían los fariseos y los escribas, los cobradores de impuestos eran extorsionistas y traidores.
Pero aquí se menciona a estos publicanos al mismo tiempo con los pecadores, es decir, con las otras personas de mala reputación, personas que ni siquiera trataban de vivir en conformidad con las normas establecidas por los rabinos. Y esto, por eso ellos murmuraron. Por ejemplo, en el llamamiento de Leví, cuando el Señor llama a Leví, un cobrador de impuestos, este dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús y hizo un gran banquete al Señor Jesucristo, en el cual entre los invitados estaban otros cobradores de impuestos. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús, al escucharles, respondió: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para ellos, para estos hombres, fariseos y escribas, asociarse con personas de esta clase se consideraba contaminante, y comer con ellos era ultrajante, era denigrante que tú te sentaras a una mesa con un publicano o con un pecador. Por eso ellos murmuran, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Despectivamente se refieren a Cristo, este. Es como este tipo recibe a pecadores, este. Es claro que ellos no se habían tomado en serio o tomado de corazón la lección que Jesús le había enseñado antes en Lucas 5, 30, 31, en la casa de Simón. Se niegan a creer que era con el propósito mismo de buscar y salvar lo que se había perdido, que Él había venido a este mundo. Independientemente de los desprecios de los fariseos hacia su persona, el Señor en el versículo 3 dice que entonces Él les refirió esta parábola. Hermanos, aquí no tenemos que pasar por alto lo que Lucas aquí nos quiere transmitir. Él nos refirió estas parábolas a sus discípulos. Él no les refirió estas parábolas a las multitudes que estaban en ese momento con Él. Él les refirió las parábolas a los fariseos y a los escribas. A ellos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo que estaba perdido. No solamente los publicanos y los pecadores estaban perdidos, sino ellos también. Estos fariseos y escribas estaban perdidos. Es a ellos a quienes le refiere esta parábola. Si alguien se interesó realmente por ellos, por esta clase de hombres, fue Jesucristo. En muchas ocasiones le invitaron a comer en sus hogares, la mayoría de las veces para tenderle una trampa, para tener de qué acusarle, otras veces por una curiosidad morbosa. Pero aún así el Señor accedía a la invitación. Como vimos la semana pasada, en casa de Simón el fariseo, el Señor mostró que él era más que un profeta. ¿Se acuerdan? Simón el fariseo estaba cavilando dentro de sí mismo: este hombre, si fuese profeta, sabría qué clase y cuál es esta mujer que le está tocando. Y el Señor le muestra que él es más que un profeta. Y también le mostró qué clase de hombre era Simón y lo perdido que Simón estaba. En otra ocasión Jesús fue invitado por otro fariseo en Lucas 11:37. El Señor se sentó a la mesa sin lavarse las manos y el fariseo se extrañó de que no se lavara las manos, de que no guardara el rito que ellos tenían, pues el rito de los rabinos, de lavarse muchas veces las manos. Y Jesús comienza a confrontarles que ellos estaban centrados en lo superficial, en lo exterior, en guardarse de ciertas cosas, pero se olvidaban de cómo estaban sus corazones. Eran muy meticulosos con diezmar el comino, con la menta, muy estrictos en ciertas ordenanzas que tenían que ver con lo ceremonial, pero olvidaban lo más importante: la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Ellos colaban lo más pequeñito, el mosquito que caía en el vaso, pero se tragaban el camello. Y Jesús les dijo: hipócritas, sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Son palabras y reprensiones fuertes del Señor Jesucristo a estos hombres, pero son palabras de misericordia. Ningún otro hombre les habló así. Ningún hombre se interesó por ellos, por los fariseos y por los escribas. Son palabras muy fuertes, pero hay misericordia en estas reprensiones. Nosotros no podemos reprender de esta manera, ni se nos ocurra, porque la línea es muy fina. Y es tan fina que solemos extralimitarnos pecando contra el Señor y contra la persona a la que vamos a reprender. Pero el Señor Jesucristo sí podía reprender de esta manera. Él sí podía confrontar, porque hay misericordia y amor
hacia ellos. Y porque él nunca pecó, aun haciendo un azote de cuerdas y echándoles del templo, él nunca pecó. También en otra ocasión un fariseo invitó a Jesús para acecharle en día de reposo, Lucas 14. Y pusieron a un hombre delante de él en plena comida que era hidrópico. La hidropesia es la acumulación de líquidos en los tejidos y cavidades del cuerpo y es un signo clínico que acompaña diversas enfermedades del corazón, de los riñones y del aparato digestivo. Y ahí estaba este hombre ahí en medio, lo habían puesto para tenderle una trampa, para acecharle. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. El Señor tomándole, lo sana y le despide. Pero la cosa no se queda ahí, porque el Señor les importa ellos, los fariseos, los que están ahí, los que le han invitado para acecharle, para tenderle una trampa. Y apela a su razón y a su entendimiento. Y el Señor les dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Fíjese cómo apela el Señor Jesucristo a ellos. Tiernamente les está apelando. ¿Quién de ustedes, si su buey o su asno cae en un hoyo, no lo saca, aun siendo día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Callaban. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor por medio de la parábola de la oveja y de la moneda? Pues nos quiere enseñar acerca de los fariseos y acerca de sí mismo. Acerca de los fariseos, Jesús se dirige a ellos porque Él es el buen pastor, porque grande es su amor por los perdidos. La gracia y la misericordia de Cristo es mayor que la maldad de ellos hacia Él. Jesús cuenta esta parábola con el objetivo de exponer el terrible error y el horrible mal que los fariseos y sus compañeros estaban cometiendo. Y al mismo tiempo para convencerles de que aún ahora podrían volver de su actitud perversa hacia quienes tenían necesidad de compasión y ayuda. Dado que el terreno a través del cual Jesús pasaba era una región donde la vista de un pastor cuidando sus ovejas era algo muy conocido, era algo común en esa región, Jesús usó este hecho para ilustrar lo que, según la voluntad de Dios, debía hacerse con una oveja perdida. Debía ser olvidada, debía ser descuidada, despreciada, según la actitud de los fariseos, hacia las personas que consideraban descarriados y perdidos. ¿Trataba así un buen pastor a una oveja perdida? Ellos conocían preciosos pasajes del Antiguo Testamento acerca del pastor y sus ovejas. Por ejemplo, en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ellos lo conocían. Ellos lo habían leído. Conocían también lo que el Señor dijo por boca del profeta Isaías, en Isaías 40. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. O en Ezequiel 34, yo apacentaré mis ovejas, yo buscaré la perdida. Esos pasajes estos hombres lo conocían bien. Ellos lo habían leído muchas veces, muchos sábados en la sinagoga. Así que Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y ha perdido una de ellas, no va tras la oveja perdida? Quiere decir, todo buen pastor haría esto. Además, su búsqueda no sería una búsqueda a medias. No dejará a las 99 y buscaría a la perdida hasta encontrarla, es lo que el Señor les está diciendo. Y aunque la búsqueda tomaba mucho tiempo y era físicamente agotadora, al encontrar la oveja, el pastor, en un modo típicamente del Medio Oriente, la pone sobre sus hombros, con el estómago de la oveja sobre su cuello y las 4 patas atadas por delante de su pecho. Cargado así pesadamente, vuelve al hogar en la aldea.
El pastor se regocija, y esto no solamente porque ha recobrado una pérdida material, sino porque ama a su oveja. Su corazón pastoral se regocija porque la oveja no ha sido devorada ni perecido en alguna otra forma. El pastor aún invita a sus amigos y vecinos varones para regocijarse con él. Resultado, una verdadera fiesta. Ha encontrado la oveja perdida. Y es lo que el Señor está transmitiendo a estos hombres, a los fariseos, a los escribas. O en el versículo 8 al 10, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: «Gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí se nos introduce a la vida campesina. Antes era un hombre con una oveja, ahora es una mujer. La vida campesina. La moneda aquí mencionada como la dracma equivalía al salario de un día de un jornalero común. Y la mujer debe haber llevado las 10 dracmas en una cadena alrededor del cuello, como era común, o atada a un pañuelo. Puede habérsele roto la cadena o haberse desatado ese nudo y con el resultado haberse perdido una moneda. La casa de una persona de la clase pobre, como esta mujer, generalmente era muy pequeña. Tenía el suelo de tierra y no tenía ventanas, o si las tenía eran muy pequeñas, por lo cual no había luz apenas dentro de la casa. Por lo tanto, una vez caída la moneda al suelo, resultaba muy difícil encontrarla. Entonces, dado que la casa estaba más bien oscura, ella enciende una lámpara, como está diciendo aquí el Señor, y comienza a barrer. Y barre la casa, y busca con diligencia. Barre cada rincón y grieta por toda la casa, y allí está la moneda perdida. La encontró. Y qué gozo, la encuentra. Qué celebración hacen estas mujeres. Una y otra vez la mujer que había perdido la moneda y la había vuelto a encontrar relata a sus amigas y vecinas todos los detalles de lo que realmente ha ocurrido. Y en la parábola anterior, la celebración son los hombres, aquí son las mujeres. Se regocijan. Hay regocijo. Hay alegría por haber encontrado lo que se ha perdido. ¿Qué les está diciendo el Señor a los fariseos y a los escribas? Pues en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y en qué clase de personas estaba pensando Jesús cuando habló de los 99 personas justas? Porque se relaciona aquí, se identifican las 99 ovejas con los 99 personas justas. Pues es algo que sí está relacionado y se identifica a unos con otros. Pues hermanos, en el versículo 7, lo que el Señor está diciendo es que Dios se regocijará por un pecador que se convierte que por 99 personas justas ante sus propios ojos. Indudablemente, al mencionar a los 99, Jesús estaba pensando en los fariseos, los escribas y sus seguidores. Ellos se creen sanos, justos. Ellos eran justos según su propia estimación. Y Jesús había hecho referencia a aquellas personas que confiaban en sí mismas como justos y menospreciaban a todos los demás, refiriéndole a la parábola del fariseo y del publicano cuando fueron al templo a orar en Lucas 18. Sin embargo, el énfasis de Cristo estaba en la una que fue perdida, buscada, encontrada y aplaudida. Esa es la importancia, ese es el énfasis que está haciendo el Señor Jesucristo. Una oveja perdida, una moneda, un hijo. Aún más enfáticamente lo que Jesús está diciendo es esto: si aún un pastor humano deja las 99 para buscar la oveja que se había perdido, ¿cuánto más buscará y rescatará el buen pastor al pecador perdido? ¿Y cuánto más grande será su gozo? Implícito en todo esto está el pensamiento, lo que el Señor les quiere transmitir. ¿No deberíais vosotros, fariseos y escribas,
imitar a Dios en este respecto y tratar de encontrar y restaurar al perdido, es lo que el Señor les está enseñando. ¿No deberían hacer ustedes esto? Buscar al perdido. ¿No sería esta la línea de acción mucho mejor que apartaros a una distancia de publicanos y pecadores y despreciarlos? Pero no aman a sus semejantes. Estos hombres no los amaban y por eso están muy lejos de poderse gozar. Debería ser gozo para ellos que los publicanos y pecadores se acercaran a Jesús para oírle. No todo el mundo hace eso. No todo el mundo se acerca a Jesús para oírle. Pero para estos hombres no se gozaban. ¿Qué nos enseña acerca del Señor estas dos parábolas? Pues el Señor les muestra a los fariseos y a nosotros acerca de su naturaleza y de su carácter. La naturaleza y el carácter de Cristo. Para los 12 también esta fue una lección valiosa, porque ellos estaban ahí también, los 12 discípulos. Y para la gente de baja reputación era una palabra de aliento. Para esos pecadores, para esos publicanos, era una palabra de aliento. Los fariseos estaban acusando a Jesús de ser culpable, según ellos lo veían, de recibir a pecadores. Porque eso es lo que leemos. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero realmente, hermanos, Jesús no solo recibía a los pecadores, sino también los buscaba. Jesús buscaba a los pecadores. Jesús se refiere esta parábola no solamente para mostrarles su pecado, sino para mostrarles la abundante gracia de Dios. El hombre va detrás de la oveja perdida y va tras ella hasta que la encuentra. No cesa en su búsqueda. Fíjense, dice que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hasta encontrarla. No cesa en su búsqueda. No la desprecia, por muy torpe que sea la oveja, por muy reincidente que sea la oveja. No la desprecia, sino que este hombre sale. Tampoco le quita el valor a su oveja perdida, aunque solo sea una, porque como tiene 99 en el redil seguras, pues bueno, tengo 99, una, se pierde una de 99, bueno, tampoco, no. Este hombre sale para buscarla y sale para encontrarla. Ese es el corazón de Dios el Padre. Ese es el amor de Cristo por los perdidos. Él ama al pecador que está perdido y sale en su búsqueda. Él es el buen pastor. En Ezequiel 34, 15, 16, antes no lo leí entero, dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida. Yo, dice el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Yo, dice el Señor. Ese es el corazón de Cristo por los perdidos. El corazón de Dios. La misericordia de Dios en Cristo para hombres y mujeres perdidos, pecadores. Miren la parábola de la mujer. También enciende una lámpara, comienza a barrer la casa y busca con diligencia, nos dice ese detalle, con diligencia, hasta encontrarla. No cesa en su búsqueda. Ella se ha propuesto encontrar esa moneda hasta que la encuentra. El amor de Dios en Cristo para los perdidos. Ya sean publicanos, ya sean los pecadores más degradados social y moralmente, ya sean fariseos y escribas, con su rancia autojusticia.
Da igual, aunque sean fariseos, aunque sean escribas. Hay un himno anónimo que dice: busqué al Señor y después me di cuenta que Él motivó mi alma a buscarle, porque me buscaba. Oh verdadero Salvador, no soy yo quien te encuentra, no, yo fui hallado, fui por ti encontrado. Es el Señor el que busca, el que motiva el alma de ese hombre, de esa mujer. Hermanos, Jesús es el buen pastor. No solo busca la oveja, Él da su vida por la oveja. Él da su vida por la oveja. Ese es el amor de Cristo. Es un amor sufrido. Es un amor benigno, que no busca lo suyo, como nos escribió Pablo en 1 Corintios. El amor de Cristo no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo soporta. Es un amor que todo lo espera. Es un amor que sale al encuentro de aquello que se ha perdido. Eso es lo que le estaba transmitiendo el Señor Jesucristo. Ellos murmuraban contra Él. Y Él lo que le está revelando es que Él es el buen pastor. El buen pastor que sale a buscar a esa oveja perdida hasta encontrarla. El gozo de encontrar lo perdido. Y dice el Señor, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Hermano, nos está revelando el gozo, su alegría, al encontrar aquello que ama. En contraste con el odio de los fariseos, el gozo del Señor Jesucristo. Este hombre ha encontrado su oveja, nos dice en la parábola, esa mujer ha encontrado la moneda que había perdido y la trae de vuelta y llama a sus amigos diciéndole: gozaos conmigo. Versículo 6. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Hermanos, no debemos extrañarnos que Dios el Padre se goce en ver cumplido su propósito eterno de salvar a sus criaturas. Podemos tener una idea de cómo el Señor se va a gozar, o que Él se regocija, o que Él se alegra. Sabemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo se regocijó muchas veces y manifestó su alegría y su gozo y su admiración cuando vio una fe verdadera. Miren en Sofonías capítulo 3, versículo 17, leemos: Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O en Isaías 62, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El gozo de Dios, el gozo de Cristo, la alegría de Dios. En estas parábolas Cristo nos muestra que quiere compartir su gozo con nosotros. Por eso Él dice: gozaos conmigo en la parábola. Los fariseos no se podían gozar. Los fariseos no podían gozarse con el Señor. Lo que el Señor nos muestra aquí es que nos hace partícipes de su gozo. Cuando un pecador se arrepiente, gozaos conmigo, está diciendo el Señor. Gozo en el cielo, gozo delante de los ángeles de Dios. Gozaos. Es un doble gozo el que nosotros experimentamos como creyentes, hermanos. Por un lado nos gozamos porque nosotros éramos esa oveja perdida, nosotros éramos esa moneda perdida, esa dracma escondida en el polvo.
Igualmente nos gozamos cuando vemos que los pecadores son buscados y encontrados. Qué diferencia de Cristo, de los fariseos, y los escribas. Por eso los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y no se acercaban para oír a los escribas y a los fariseos. Dicen que ellos se acercaban al Señor Jesucristo y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba con autoridad, porque Él recibía a los pecadores, porque Él no los despreciaba. En cambio, los fariseos y los escribas sí despreciaban a este tipo de personas, pecadores. Por eso los pecadores iban a Jesús. Hermanos, qué cosa más grande es que Cristo quiera que nos gocemos con Él. Es lo que nos está enseñando aquí. Que Él quiere compartir su gozo con nosotros. Que nos gocemos y nos alegremos del fruto de su aflicción. Primeramente por nosotros, los que han sido redimidos, pero también cuando otros vienen a la salvación, son buscados y encontrados. Los fariseos no podían alegrarse, ni querían gozarse de ello. Evitemos tener el espíritu que tenían los fariseos y los escribas. Ese espíritu que despreciaban a los demás porque no pensaban como ellos pensaban ni guardaban las leyes que ellos guardaban. Hermanos, los hombres despreciarán la verdad, pero no por eso tenemos que dejar de orar por ellos y de hacerles bien. No es mostrar interés por ellos algún tiempo, a ver si se convierten, y como no vemos cambio en ellos, los dejamos a un lado y dejamos de orar por ellos y les ponemos la etiqueta de desechado. Imitemos a nuestro Señor en amar a aquello que está perdido. Pidamos al Señor amor para amar a los pecadores. Ese gozaos conmigo, como dice el Señor. Gozaos conmigo. Pues trabajemos, pues para Él y con Él. Trabajemos para poder producir ese gozo en el cielo, para promover ese gozo en el cielo que hay, delante de los ángeles de Dios. ¿Queremos gozarnos con el Señor? Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Si no, no hay fruto. Hermanos, no hay más gozo que trabajar para el Señor de la obra. No hay mayor gozo. Orando por hombres y mujeres perdidos, llevándoles el Evangelio de Cristo, sosteniendo la verdad en este mundo, edificándonos mutuamente. No hay mayor gozo. Amándoles como el Señor nos amó a nosotros. Hermanos, cuánta gratitud hemos de mostrar al Señor, nuestro amor a Él, al Dios Trino, y convertirse en ese amor que busca. Ese amor que se esfuerza en hacer el bien, que está dispuesto a sacrificarse, que se goza cuando los hombres buscan el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Cuando el Señor mueve el alma de esas personas para que busquen. Gocémonos cuando veamos esos síntomas en las personas que nos rodean. Seamos prudentes también, pero gocémonos también, porque quizás sea la obra que el Señor está haciendo. Oremos por aquellos que ni siquiera creen que están perdidos y hagámosle bien. Hermanos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que se lloran. El otro día, hablando con una persona, me lo dijo y es verdad, me quedé así pensando, ¿qué es más fácil? ¿Gozar con los que se gozan o llorar con los que lloran? Llorar con los que lloran es más fácil.
Porque nosotros también pasamos por muchas dificultades. Pero gozarte con los que se gozan, pasando tú por dificultades, eso sí que es difícil. Eso sí es difícil. En esos momentos, hermanos, recordemos cómo fuimos buscados. Traigamos a nuestra memoria cómo fuimos encontrados por el Señor Jesucristo. Puestos en los hombros de nuestro Salvador y puestos en el redil. Es el Señor quien nos buscó. Es el que se propuso salir a encontrarnos. Porque Él es el buen pastor. El que da su vida por las ovejas. Así que alégrate, hermano, hermana, alégrate. Y que pueda todas estas verdades producir un cántico en nosotros al Señor. En vivir vidas agradecidas al Señor. ¿De qué te gozas tú? ¿De qué te gozas, hermano? Realmente, hermana. ¿De qué te gozas tú, amigo? Hay cosas que pueden traer felicidad a nuestra vida. Hay momentos donde podemos sentir satisfacción, pero son muy escasos esos momentos, en contraste con las aflicciones que experimentamos en este mundo caído. Amigo, Jesús, como buen pastor, te llama. No huyas de Él. No huyas. No hay mayor gozo, hermanos y amigos, que el haber sido hallado por Cristo y ser amado y cuidado por Él. No hay mayor gozo. Jesucristo, el buen pastor, es quien nos lleva a esas aguas de reposo y a prados verdes. Es allí donde hallamos nosotros descanso, donde nuestra alma es confortada, donde nos gozamos con Él. Aquí, temporalmente, y no es continuo, pero allí será eternamente. Él es nuestro buen pastor, el que busca la oveja, hasta encontrarla. Vamos a darle gracias al Señor.